tal? ¿Cómo está todo? Bienvenidos a este canal. Nada, hoy quiero compartir contigo cómo fue mi experiencia con el italiano. Cómo fue que aprendí a hablar el italiano. ¿Qué fue lo que hice para aprender a hablar el italiano? De eso te estaré hablando hoy en este video. Cuando llegué a Italia a finales de octubre en el año 2010, no sabía decir ni papa. Yo no sabía ni la A. Mi hermana era la que ya tenía un poco de experiencia en el asunto y entonces ella solamente me indicó dos frases. Una que es, el mío no me è, o sea, mi nombre es Gabriela. La otra frase era, io sono la sorella di, que quiere decir yo soy la hermana de, para presentarme, ¿no? O sea, es hasta ahí, ya, chao. Eso era lo único que yo sabía decir, más nada. Imagínate ir todos los días a un instituto en donde te explican las lecciones o lo que tienes que ver ese día y tú no entiendes absolutamente nada. Cero mata cero. Yo lo que estaba era raspada. Hay una palabra que el profesor usaba muchísimo durante todo el día, en todas las explicaciones, y es magari. Magari significa quizás, tal vez, puede ser. A mí me sonaba como un nombre latino o que se usa por allá en Sudamérica, amigdali. Entonces yo lo asocié como un nombre y entonces cada vez que el profesor decía magari esto, magari lo otro, magari, yo decía, oye, vale, pero está Magari como que no viene. Me preguntaba, ¿quién será Magari? ¿Quién de estas personas que están aquí en el salón será Magari? Porque yo no tengo ni idea. Imagínense el nivel, o sea, más perdida que el hijo del Inver, mi amor, en el limbo. Para mí era espantoso porque no podía hablar con nadie, no sabía cómo expresarme, no sabía decir nada. Otra palabra que sabía decir era chao. Nosotros chao es chao, nos vemos, adiós. Entonces aquí me enteré que es lo contrario, o que lo usas para las dos cosas. Es decir, que chao es hola y chao es adiós. Adiós, nos vemos la próxima. Esa fue la otra cosa que aprendí. Ahora, hay dos cosas que ayudan mucho en el momento de aprender un idioma, que es la música y la televisión. Bueno, a mí que me encanta la música, la verdad es que tengo que decir que yo no escuchaba música en italiano. Para nada. Nada, cero. Y televisión, pues menos. Cuando la ponían aquí, en el lugar donde yo vivía en ese momento, la verdad es que no entendía nada. Y de paso ponían las noticias. Entonces, yo iba a ver noticias. Pero ni siquiera noticias en español. Imagínate tú que iba a ver yo noticias en italiano. No, nada que ver. Hay que tomar en cuenta, yo estoy hablando por Venezuela porque yo soy venezolana y ella fue donde viví muchos años de mi vida. Estábamos muy relacionados con el idioma inglés, por ejemplo. Ya sabes, escuchando música de inglés en la radio. Si tú tenías televisión por cable, pues la serie que tuvieras solamente iba a tener el subtítulo en español. Es decir, que tú estás escuchando a los actores en su idioma, con su voz. Si tú ibas para el cine, pues era lo mismo. Tú siempre escuchas al actor hablando en su idioma y tienes los subtítulos. Solamente no sucedía eso si eran películas para niños, obviamente. Te sientes muy familiarizado. En cambio, con el italiano, no, nada que ver. Así que una vez aquí decidí ponerme a investigar cuáles eran los verbos que se usaban más. Uno es el avere, que es el haber. El otro el essere, que es ser o estar. Decidí agarrar un cuaderno, que suelo hacer mucha caligrafía cuando estoy aprendiendo un idioma. No hice tanto, solamente hice la caligrafía de esos dos verbos y listo. Ese fue todo el curso de italiano que hice, literal. Ustedes se preguntarán entonces, Gabriela, cuéntanos, ¿cómo fue que aprendiste a hablar el italiano sin hacer curso y solamente con haber hecho caligrafías de un par de verbos? Esta respuesta se la tengo, hermana. Aquí va. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé. Me enamoré, no se enamora más. ¿Y qué pasó allí? Nada, un arroz con mango, mi amor, porque aquel ser humano no hablaba el español, yo no hablaba el italiano, pero gracias a Dios teníamos ahí el inglés que nos salvó. Él no me entendía lo que yo le decía en español, buscaba decírselo en inglés. De repente estaban momentos en que podía más o menos comprender lo que yo decía porque el italiano y el español se parecen, hay palabras que se parecen bastante. Así que pues eso era un arroz con mango, utilizábamos los tres idiomas hasta que ya nos dimos cuenta que con el tiempo pues había aprendido.
Si a ti te interesa algo mucho, vas a hacer todo lo posible por, no sé, en este caso, pues yo quería conocer a la persona, a qué se dedicaba, a qué hacía, todo lo relacionado. Y eso fue lo que me impulsó a aprender el idioma. Otra cosa también muy importante fue que a mí no me hablaron en dialecto. Ese es un consejo que te quiero dar. Si tú quieres venir a vivir a Italia y quieres aprender el italiano, pídele a las personas que te hablen en italiano y no en dialecto, ¿ok? Porque los dialectos cambian según la región, según el pueblito. En pocos kilómetros puedes conseguir un lugar en donde se habla otro dialecto y que muy poco tiene que ver con el italiano. Entonces te aconsejo que te concentres en eso si es que quieres aprender el italiano, porque mira, yo te digo, aquí en donde yo vivo, en Perugia se habla el perugino, y cuando una persona me habla en perugino, 100% dialecto, yo me doy la vuelta y me voy, porque igual no voy a entender, no entiendo. Una que otra palabra ya, claro que con el tiempo he aprendido, pero aún quedo sin entender. En cambio, si yo veo la tele, si yo voy al cine, si converso con personas que saben obviamente que yo aprendí fue el italiano, porque yo no soy del lugar, yo no crecí aquí en Perugia, no crecí hablando el dialecto, ni escuchándolo, ni nada que ver. Entonces se dirigen a mí en italiano y también ayudó a que yo aprendiera el italiano. Entonces, ese es un consejito que te doy. Una recomendación que me dieron a mí y te la voy a dar. Me aconsejaron leer el periódico. Se escribe el italiano correctamente. Pero yo no lo hice, la verdad, así que no sé hasta qué punto es válido mi recomendación. Yo todavía no he leído mi primer libro completo en italiano. Una vez comencé, pero después de las 2 primeras páginas lo dejé. Pero eso sucede, es algo muy normal que sucede cuando tú estás aprendiendo un idioma. Te voy a comentar esto. Es bastante normal que cuando uno está aprendiendo un idioma, después de que ya tú tienes, ya has avanzado algo, es normal que cuando tú vas a leer, tú solamente te lees las 2 o 3 primeras páginas y ya te cansas. ¿Por qué? Porque no es tu idioma materno. Eso es súper normal que suceda. Eso también me pasaba con el inglés. Cuando yo estaba aprendiendo el inglés, de repente yo quería leer un libro en inglés y leía las 2 o 3 primeras páginas y ya hasta allí podía. Entonces mi lectura del inglés era bastante básica, simplemente artículos de revistas, alguna que otra cosa que me interesara y ya, y listo. Comencé a leer en inglés cuando encontré un tema que me interesaba mucho, y eso fue gracias a que una amiga me prestó un libro de crímenes y me enganché. Era tan interesante el libro que esa fue la primera vez que yo pasé de las 3 páginas, porque de verdad quería saber sobre la historia, qué era lo que sucedía, o sea, había una intriga y eso me interesaba muchísimo. Y a partir de ese momento fue que comencé a leer libros en inglés y comí libros en inglés, tanto que un libro de repente me duraba un día o 2 días máximo. Pero hubo algo que me enganchó. En italiano pues yo todavía no he conseguido nada que me enganche mucho, por eso no he leído ningún libro en italiano hasta el momento. Claro que la lectura es parte importante en el aprendizaje de un idioma, pero lo que yo te quiero decir es que consigas ese tema que te interesa para que tú te sientes con calma a leer y te vengan las ganas de leer, que es lo más importante. Porque si ellas no te vienen, si lo que tú estás leyendo es poco interesante, a ti no te vienen ganas de continuar la lectura, hasta ahí va a llegar y de esa primera página no vas a pasar. Entonces es muy importante que a ti te guste el tema. Bueno, yo espero que te haya gustado muchísimo este video y que te sirva ese par de consejitos que te di. Suscríbete en este canal, dale a la campanita de notificaciones y coméntame si tú has vivido en algún lugar donde no hables el idioma. Eso estaría bueno e interesante saberlo. ¡Chao!